Sofía Giacosa es profesora de Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, profesora de la Cátedra de Filosofía, Colegio San Francisco de Asís, Villa Elisa, La Plata, ayudante en la Cátedra de Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de La Plata, sede San Martín, ayudante en la Cátedra de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Derecho, Universidad Católica de La Plata, sede San Martín, hermana de Belén, de la Asunción de la Virgen y de San Bruno, ermitaña diocesana en San Isidro, dependiente de la diócesis, del obispo de la diócesis. Actualmente se encuentra terminando el doctorado en Filosofía acerca de la dimensión comunitaria del hombre en el comentario de Santo Tomás a los nombres de Dios de Dionisio Areopagita en la Universidad de Cuyo. Buenos días. Voy a hablar sobre la centralidad litúrgica de la verdadera religión en el comentario de Santo Tomás de Aquino a los nombres de Dios. Santo Tomás de Aquino realiza un gran aporte a la comprensión de la verdadera religión en su comentario a los nombres de Dios de Dionisio Areopagita, ya que nos revela varios aspectos de nuestra identidad como cristianos. Algunos de los temas que aparecen en este texto y que enriquecen la visión de la religión cristiana son la centralidad litúrgica de la misma, la consideración de la gloria de Dios y de la divinización como fin último del hombre, el despliegue de la dimensión comunitaria del hombre como un elemento esencial de la religión, contraria al individualismo moderno. También la acción permanente de la providencia y del gobierno divino en la vida del cristiano, la importancia de la luz y de la contemplación de la verdad, así como también del amor, del éxtasis y de la belleza divina en el camino del cristiano de vuelta al Padre. También son contemplados, entre otros tópicos, la libertad humana y el mal en sus diversas formas, así como la permisión del mismo por parte de Dios en orden al fin último sobrenatural de los hombres. Dada la brevedad de este trabajo, solamente analizaremos el punto que nos parece central en esta obra, alrededor del cual giran los demás, es decir, la centralidad litúrgica de la verdadera religión. Para comenzar hay que mencionar que el autor citado, el autor comentado por el Aquinate, Dionisio Areopagita, es un autor cuyo sistema filosófico-teológico está centrado en la liturgia, como lo demostró ampliamente Alexander Golitsyn, un ortodoxo, monje, lo cual procede de la síntesis genial que supo hacer Dionisio de la filosofía neoplatónica en general y de la teurgia de Proclo en particular, con la Sagrada Escritura y la patrística, unida a una intensa vida eclesial, según manifiestan sus escritos. En efecto, la clave del pensamiento del Areopagita se centra en la jerarquía eclesiástica, con sus diversos niveles jerárquicos, y en la celebración de la Eucaristía y demás sacramentos como punto de partida del ascenso del alma hacia la unión mística con Dios. Sin liturgia y sin sacramentos es imposible alcanzar el fin último para el cual el hombre fue creado. A esto debe agregarse la relevancia de las mediaciones jerárquicas, de manera que Dionisio sabe conciliar perfectamente la necesidad de la comunidad litúrgica precedida por el obispo, en comunión con sus presbíteros, diáconos y todo el pueblo fiel, con la oración personal y solitaria del cristiano, poniendo de manifiesto que ambas formas de oración son necesarias, pero que existe una jerarquía entre ellas. En otras palabras, la mística personal de los monjes de su época se apoya en un marco eclesial jerárquicamente ordenado, en el cual el obispo debe ser santo y encontrarse a su vez en comunión con los ángeles. El obispo debe estar en comunión con los ángeles, ya que ambas jerarquías, angélica y eclesiástica,
tienen la misma finalidad de alabanza de la Trinidad. Es decir, el obispo tiene que estar en la vía unitiva para ser obispo. En cuanto a su tratado acerca de los nombres de Dios, la finalidad del autor es encontrar nombres adecuados para celebrar la gloria de Dios y a partir de esta alabanza divina, llevar al cristiano a la unión mística con Dios. Felizmente, Santo Tomás supo captar esto y expresarlo en su comentario a los nombres de Dios. No obstante, puede constatarse en la mayoría de los trabajos encontrados por los investigadores acerca de este texto de la Quinate, que se ha acentuado mucho el aspecto cognoscitivo de la nominación divina, pero no lo suficiente litúrgico. Y sin embargo, la contemplación de la bondad de Dios comunicando sus perfecciones a las cosas engendra en el hombre no solo conocimiento, sino, sobre todo, un movimiento de alabanza. Cita: de la consideración del bien, ahora hay que pasar a la verdadera alabanza de Dios. Fin de la cita. Es más, el conocimiento de la bondad divina se hace laudativamente, laudative, en razón de que esta comunicación gratuita de perfecciones la realiza Dios a los hombres por la única razón de que es bueno, por lo cual estos, los hombres, lo alaban. Lo más importante de la nominación divina es, pues, que Dios sea alabado. Cita: es alabado de diversas maneras como causa, fin de la cita, otra cita. Dios es alabado como existente, fin de la cita, y empieza a decir un montón de atributos por los cuales Dios es alabado. Esta alabanza divina es la razón de la salida del hombre desde Dios por vía de creación, por la cual debe participar de las perfecciones divinas que Dios le comunique según su capacidad y él quiere recibir libremente. Y es también la razón de su regreso o vuelta a Dios, ya cumplido el proceso de participación o divinización. De este modo, a partir del comentario, es posible afirmar que el hombre ha sido creado para alabar a Dios. Y en esto consiste su divinización. Si el hombre no lo alabara, no podría unirse a él. De esto se sigue que la oración es imprescindible en el camino hacia la unión con Dios. Cita: para ocuparnos de la procesión del bien, es necesario que, orando, invoquemos a la Santa Trinidad, que es principio de todo bien. Fin de la cita. Otra cita: nos es necesario, para conocer las procesiones de la bondad divina, invocar, orando, a la Trinidad. Fin de la cita. Nótese que se usa el plural y no el singular, lo cual es propio de la oración litúrgica. A su vez, en la oración, el que tiene la iniciativa es Dios mismo. Cita: es necesario que seamos elevados, es decir, extendidos por las oraciones hacia la Trinidad misma, como hacia el principio de toda procesión del bien, porque, por el hecho de que oramos, nos acercamos a ella. Y cuanto más nos acercamos a ella, tanto más podemos aprender acerca de los dones de su bondad, que son colocados cerca de ella, como si fueran derivados de ella por semejanza de la bondad. Fin de la cita. Precisamente cuando invocamos a la Trinidad, cita, estamos presentes a ella, al acercarnos a ella. Fin de la cita. Sin embargo, para que la oración nos acerque a Dios, deben cumplirse 3 condiciones. La primera de ellas se refiere a la purificación de la sensualidad. Cita: que la sensualidad esté limpia de todas las afecciones carnales y mundanas, seducidos por las cuales somos arrastrados hacia lo inferior. Fin de la cita. La segunda condición se refiere a la purificación del entendimiento. Cita: en segundo lugar, que nuestro entendimiento no esté ofuscado por las tinieblas de las imágenes, lo cual sucede
a quienes no quieren comprender las realidades espirituales, que están por encima de las corporales, como los que concibieron a Dios representado por la figura de un cuerpo humano. Y ello por el hecho de que, por las imágenes, somos hasta obstaculizados en el ascenso hacia Dios. Fin de la cita. Nótese la afirmación en este texto de que tales personas no quieren comprender las realidades espirituales, aunque pueden. En tercer lugar, también la voluntad debe ordenarse. Cita, que nuestra voluntad esté ordenada a Dios a través de la caridad y de la devoción. Y por esto Dionisio añade, y bien dispuestos hacia la divina unión. Fin de la cita. Según Santo Tomás, la tesis principal de Dionisio con respecto a la oración consiste en que a través de ella, cita, debemos elevarnos a la más alta consideración de los rayos de la bondad divina. Fin de la cita. El padre Andereggen, aquí presente, especialista en este tema, mi maestro, afirma que esta contemplación metafísico-natural de Dios, como bien, con mayúscula, presenta la misma dirección que la contemplación mística, coincidiendo con ella. Ahora bien, cuando oramos, nos dirigimos a la divina providencia para recibir de ella una participación de sus dones. Y la única manera correcta de estimar la oración en su relación con la divina providencia es la de aquellos que no pretenden arrastrar la voluntad de Dios a la suya propia, sino al revés. Cita, para que a través de la oración nos arrastremos a nosotros mismos, en cuanto mudables existentes, a participar de la divina providencia, pero no creamos poder mudarla. Fin de la cita. Para explicar esto, Santo Tomás utiliza el ejemplo de una cadena de luz intensa. Cita, imaginemos una cadena de luz intensa que está colgada de la cúspide del cielo y descienda hasta la tierra ante nuestra cara. Si tomáramos aquella cadena y desplazáramos constantemente las manos hacia arriba, la cadena nos parecería arrastrada hacia abajo, pero en realidad no la bajaríamos, ya que ella estaría presente arriba y abajo, sino que nosotros mismos nos elevaríamos hacia el brillo más intenso de aquella cadena luminosa. Fin de la cita. Esa cadena de luz que cuelga de la cúspide inmóvil del cielo significa el orden de la providencia, que procede de la inmovilidad de la divina sabiduría. La cadena está presente en todo lugar del cielo y de la tierra, y por consiguiente está presente a todas las cosas, se extiende a todo. Que la cadena de luz no pueda ser arrastrada hacia nosotros significa que la divina providencia es inmóvil. Que nosotros mismos seamos conducidos hacia arriba a través de la cadena inmóvil significa nuestra movilidad al seguir el fruto de la divina providencia. Por eso hay que empezar todo por la oración. Y ello no porque a través de la oración atraigamos hacia nosotros la divina virtud, que está presente en todo lugar y no está limitado a ninguno. Cita, sino para arrastrarnos hacia y unirnos a ella a través del recuerdo y de la invocación. Recuerdo, hacer memoria, y la invocación. Fin de la cita. Términos que también remiten a la oración litúrgica. En cuanto a la divinización o deificación en el comentario, algunos autores afirman que esta obra del Aquinate, junto a sus comentarios bíblicos, contiene la enseñanza más desarrollada sobre el tema. O sea, sobre la deificación lo más desarrollado es o los comentarios bíblicos o este texto de Santo Tomás, que ha sido tan poco estudiado. En el capítulo 1 define la deificación como la unión con Dios. Cita, se dice que la criatura racional es divinizada porque a su manera es unida a Dios, de modo tal que la divinidad principalmente corresponde al mismo Dios, pero secundariamente y por participación también a los que son divinizados. Fin de la cita.
Santo Tomás subraya aquí la distinción absoluta existente entre el único Dios verdadero y los que se convierten en dioses por participación. En cuanto a las características de esta participación, pueden señalarse las siguientes. En primer lugar, la divinización es algo propio de la criatura racional, es decir, sobrepasa a la participación en el ser divino común a todas las criaturas que existen por debajo de ella. En segundo lugar, la participación que hace que uno sea divinizado proviene de la unión con Dios. En tercer lugar, esta unión con Dios proviene del conocimiento de las cosas divinas. Esta unión con Dios proviene del conocimiento de las cosas divinas. Cita: después de que habremos sido unidos en la medida que nos es posible a las cosas divinas a través de conocimiento. Fin de la cita. En cuarto lugar, la unidad y trascendencia de la esencia divina no se opone a esta multiplicación de su divinidad por participación. Cita: Dionisio afirma que parece ser y se dice que existe discreción y multiplicación de un solo Dios en la medida en que se producen muchos dioses, ya que Dios deifica a algunas criaturas por conformidad a Él según la capacidad de cada una de las realidades deificadas. Fin de la cita. Sin embargo, esto no sucede porque, cita, aquellas realidades puedan perfectamente asemejarse a Él o porque sean dioses por su ser. Fin de la cita. De manera que sigue habiendo un solo Dios verdadero. Más aún, cita, aunque estos numerosos dioses sean bienaventurados y así sean denominados, no obstante existe un Dios principal, que es superior a toda divinidad comunicada, que es supersubstancialmente el único Dios. Fin de la cita. De este modo, Dios, cita, no se mezcla a la multitud y no se multiplica en lo que es, considerado en sí mismo. Fin de la cita. El doctor Angélico emplea aquí la distinción entre ser un Dios por naturaleza y ser un Dios, con minúscula, por participación, para proteger la distinción entre la criatura y el Creador, defendiendo a su vez la unidad de la esencia divina. Esto le permite afirmar simultáneamente que hay muchos dioses, con minúscula, pero un solo verdadero Dios. En quinto lugar, para que todo esto sea posible, hace falta una ayuda sobrenatural, es decir, la gracia, considerada como puro don divino. El hombre no puede lograr esta unión por su propio poder, sino que requiere el auxilio divino. Por eso Santo Tomás afirma que, cita, la virtud divina concede la deificación misma, es decir, la participación de la divinidad, que es la gracia. Fin de la cita. En sexto lugar, en la divinización, Dios se da a sí mismo. Cita: Dios, por la virtud indeclinable, hace don de sí mismo, mediante cierta participación de sí, para la deificación de las realidades atraídas. Esto es, para asemejar a sí mismo aquellas cosas que convierte hacia sí. Fin de la cita. Aquí aparece la naturaleza autodifusiva de Dios, ya que Dios da el mayor bien, con mayúscula, a saber, Él mismo, al permitir que los seres racionales y los ángeles participen de su mismo ser. En séptimo lugar, y dependiendo de esto, existe una relación intrínseca entre deificación y deiformidad, ya que los deificados son aquellos a los que Dios convierte así y hace deiformes. La gracia es un don deiforme, del cual participan las almas. En suma, lo deiforme es, cita, la divina semejanza en nosotros. Fin de la cita. Esta gracia divina atrae al alma hacia la unión. Sin embargo, nos alejamos de la divinización por el pecado. Cita: la vida divina, por la superemanación de su bondad, también alejándonos de ella por el pecado, atrae y revoca a sí misma, según aquello que se lee en las Lamentaciones 5:21, atráenos a ti, Señor, y seremos atraídos. Fin de la cita. En otro punto explicita cómo se realiza esta unión de la mente con Dios mediante la gracia. Cita: nuestra mente,
posee cierta unión a las realidades divinas por la gracia, que excede la naturaleza de nuestra mente, por cuya unión los hombres se unen por la fe a aquellas cosas que son sobre la virtud natural de la mente. Por lo tanto, es necesario que entendamos las realidades divinas según esta unión de la gracia, no arrastrando las realidades divinas hacia aquellas cosas que son según nosotros, sino más bien colocándonos completamente fuera de nosotros mismos en Dios, que sería como el éxtasis, ¿no? De manera tal que por la predicha unión seamos totalmente deificados. Fin de la cita. De este modo, el acto de fe unido a la caridad realiza la unión con Dios. En efecto, para encaminarse hacia la divinización, el alma necesita entender las realidades divinas según esta unión de la gracia. Pero insiste mucho en entender, ¿no?, el conocimiento. Ahora bien, como algunos consideran nocivo para el hombre abandonarse a sí mismos para entregarse a la obra de la gracia, responde Santo Tomás a esta objeción diciendo que, cita, puesto que Dios es mejor que nosotros, es mejor para nosotros que seamos de Dios por la unión de la gracia que el que seamos de nosotros mismos, a saber, que nos apoyemos en nuestras realidades naturales. Porque, de este modo, habiéndonos hecho con Dios, es decir, cuando seamos unidos a Dios, los dones divinos nos ayudarán a percibir las cosas que no podemos si descuidando la unión de Dios adherimos a nosotros mismos. Fin de la cita. Un pasaje muy hermoso en el cual Santo Tomás vincula la participación de la luz divina con la unión con Dios es el siguiente. Y participaremos de esta luz en la mente impasible e inmaterial. En efecto, ahora nuestra mente es pasible accidentalmente por su unión al cuerpo. Además, por esta participación de la luz seremos también partícipes de una unión que es superior a la mente, porque nuestra mente, así como lo está lo inteligible, estará unido al mismo Dios que es superior a la mente. Y esto sucederá mediante desconocidas y beatas infusiones de rayos superclaros, es decir, de divinas iluminaciones, que ahora no son ocultas en cuanto no experimentadas. Pero entonces, o sea, en el cielo, por estas, las mismas mentes serán beatificadas. O sea, por estas luces, las mismas mentes serán beatificadas. Y los hombres conseguirán esto a imitación de las mentes supracelestes, a saber, de los ángeles, de un modo más divino que ahora. Fin de la cita. De este modo, como queda demostrado, la unión con Dios es algo absolutamente personal e incomunicable. Y para ello es necesario orar. Ahora bien, para orar a Dios como conviene, es preciso encontrar en la Sagrada Escritura nombres adecuados que permitan celebrarlo o alabarlo, lo cual nos remite a un contexto litúrgico y por ello comunitario. Sin embargo, esto se complementa perfectamente con la oración personal solitaria de Hieroteo, como ministro sagrado que estudia la Sagrada Escritura. Como ministro sagrado que estudia la Sagrada Escritura debe llevar a cabo, como hicieron Santo Tomás y los monjes de en la Edad Media. Como explica Louis Bouillet, tal unidad intrínseca de ambas formas de oración, es decir, litúrgica y personal, es propia de la espiritualidad medieval y solo se separaron en la modernidad. En otras palabras, por todo lo explicado hasta aquí, cuando se habla de oración en el comentario, no parece posible distinguirse la oración comunitaria litúrgica de la individual del teólogo que estudia la Sagrada Escritura, a saber, Hieroteo, de modo que ambas parecen necesarias para alcanzar la divinización, todo lo cual ya estaba presente en el Corpus Dionisianum, que el doctor Angélico conocía muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora
hermana Sofía, por esta luminosa exposición, muy espiritual, muy adecuada para nuestro congreso, que tiene por título La fidelidad al domismo y a la verdadera religión. Esta es la verdadera religión. Santo Tomás, en su tratado acerca de la religión, nos dice que los actos principales de la religión son los interiores. Reflexionábamos anteriormente acerca de la presencia de Dionisio en el tratado de la religión de San Tomás y especialmente en la oración, que es un acto de la religión. Entonces, esta oración tiene distintos niveles y el nivel principal es la contemplación. La contemplación que es una unión con Dios ayudada por la iluminación que nos viene a través de la jerarquía. En primer lugar, la jerarquía celestial, la de los ángeles. Dionisio explica en su obra acerca de la jerarquía eclesiástica que esta jerarquía continúa la jerarquía celestial, que es la jerarquía de los ángeles. O sea, que a través de los obispos, de los sacerdotes y de los diáconos, con la mediación de los monjes, llega al pueblo la luz de Dios. Por eso es una explicación muy completa, no solo de la conexión de la mente de cada uno con Dios, sino de todo el pueblo de Dios o de toda la iglesia. Eso es esencial, como subraya la profesora en la obra de Dionisio. Es decir, la santificación se da de manera comunitaria porque el bien divino es un bien común. Además, Dionisio, en su obra acerca de los nombres divinos, subraya que no solamente Dios es el bien común, sino que crea el ser común, auto to einai, ipsum esse, que aparece también en San Agustín, en el De Trinitate está el ipsum esse. Ese ipsum esse, que en Dios es el ipsum esse subsistens, en la criatura no es una mera idea, no es una abstracción, no es un concepto simplemente, es lo más real. Y por eso la metafísica tiene por sujeto, dice Santo Tomás en el comentario a la metafísica de Aristóteles, el ente común o el ser común. No puede tener por sujeto una idea, sino lo más real. La metafísica es la ciencia de lo más real. Por eso, la visión de Dionisio, centrada en el bien común, que es la causa del ser, en primer lugar, del ser común, ilumina toda la metafísica. Es decir, pone en su lugar a la filosofía, sin que la filosofía deje de ser filosofía. Más aún, el influjo de Dionisio, que es el primero que usa la palabra sobrenatural, hiperfios, lo que está por encima de la esencia, siguiendo la tradición neoplatónica, epiousion, lo que está por encima de la esencia o de la naturaleza. El influjo de Dionisio le permite a Santo Tomás esa distinción capital en la historia de la filosofía y de la teología entre el sujeto de la teología y el sujeto de la metafísica. Y que por eso se fundan claramente como ciencias diferentes. Ni siquiera San Alberto, que era un gran discípulo de Dionisio y lo comentó todas las obras, pudo expresar con tanta claridad como Santo Tomás esta distinción entre filosofía y teología, entre metafísica y teología. Por eso la obra de Dionisio es estructural, no solo en la teología, sino en la filosofía y en toda la cultura occidental. Entendiendo por occidental no solo la latina, sino también la griega, porque es occidental respecto del oriente no cristiano. Entonces,
toda la concepción de la cultura cristiana, católica, de la cristiandad en la Edad Media está profundamente marcada por Dionisio, así como también, por supuesto, por San Agustín. Son los dos grandes padres de la cultura occidental. El Concilio Vaticano II, en el número 8 de Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la liturgia, asume profundamente esta visión de Dionisio. Nos dice que la liturgia es una participación de la liturgia celestial. O sea, la celebración de la Eucaristía hace presente lo que sucede en el cielo, donde los ángeles comunican y los beatos reciben la comunión espiritual, que es lo principal de la Eucaristía, el fin de la comunión sacramental, la comunión espiritual. Nosotros en la tierra, celebrando la Eucaristía, nos conectamos con esa liturgia celestial. Esta es una gran visión del Concilio Vaticano II que está profundamente anclada en la tradición tomista y también en la tradición de Dionisio el Areopagita. Invitamos a hacer algunas preguntas. Aquí el padre, como ha sido citado Louis Bouyer, seguramente leyó esa obra, seguramente. Muchas gracias, hermana Sofía, muy hermosa su plática y muy profunda. Sí, hablando de Bouyer, precisamente en 4 de sus libros, más allá de la historia de la espiritualidad, que también son 4 volúmenes, tiene 4 textos que abordan este tema profundo en relación a toda la Iglesia y en relación a cómo esa verdadera religión, mística verdadera cristiana y finalmente salvación se consigue en comunidad. La iniciación cristiana, que habla de los 3 sacramentos de la iniciación, la introducción a la vida espiritual, el sentido de la vida sacerdotal y el sentido de la vida monástica. Y hay una convicción muy profunda en Bouyer de que a veces pensamos a los monjes, ¿no?, como algo externo a la mayoría de los hombres, cuando más bien él dice que es el ideal de todo cristiano, que lo que no alcanzan los demás laicos y seglares por la vida moderna tan jalonada de actividad y de preocupaciones, nos sustituyen los monjes con su vida profundamente espiritual de silencio y mística, pero que eso no nos exime de tender a una vida profundamente enraizada como la tienen los monjes, o deberían de tenerla, o deberíamos de tenerlo, en Dios, ¿verdad?, lo más posible. Entonces, creo que es muy importante que estos temas no se queden como algo para los religiosos, para los monjes, para los ermitaños. No, es que el padre Enderegen, lo he escuchado desde hace ya muchísimos años, en Roma y en México, y él insiste que es que todos estamos llamados a una profundidad mística, como la de Dionisio, Santo Tomás de Aquino y los grandes místicos. Entonces, ¿qué piensa usted, además siendo ermitaña, monja consagrada a Dios y filósofa, sobre este tema? ¿Cómo poder llevar esta convicción tan clara en Bouyer y en realidad en la Iglesia, en el fondo, en el concilio, pero que no la tenemos tan presente y sobre todo quizás no la vivimos, para hacer entender al mundo laical, al mundo seglar, que son la mayoría, ¿verdad?, en la Iglesia, que esto no es ajeno a ellos, que esto es su finalidad, que este es el sentido propio de su vida como cristianos, ¿no?, llegar a esa profundidad mística que es para todos. Bueno, una pregunta muy linda. En realidad, el corazón de la cristiandad es volver a la vida de las fuentes. A la modernidad nosotros tenemos que volver a la vida de las fuentes, que es la liturgia,
la Sagrada Escritura y la catequesis, la doctrina cristiana, la patrística. Y realmente, bueno, por un lado esto fue real, porque en la Edad Media era así, porque los campesinos podían ir al monasterio a rezar laudes o las vísperas, también los nobles, o sea, el monacato era el corazón, podríamos decir, de la cristiandad medieval. De hecho, los San Columbano, o sea, la reevangelización de Europa la hicieron los monjes. Entonces, el padre, yo lo escucho mucho al padre, y además fue mi primer padre espiritual, y bueno, mi maestro como alumna de filosofía, que nos enseñaba con la Suma. Hay que volver a la contemplación, y para todos. Para todos, y bueno, y San Juan de la Cruz, Santa Teresa son muy claros, para todos es la séptima morada. Hay un obispo que a mí me gusta mucho, que es un sacerdote, Monseñor González Chávez, que cada vez es más conocido, pero la verdad que te entusiasma porque te muestra que eso es para todos, y la séptima morada es para todos, que todos estamos llevados a la unión con Dios, que para eso nacimos, que si no llegamos es porque no quisimos, porque eso es para el analfabeto, para no sé, el empresario, para el piloto de avión, para el teólogo, para la maestra, para cualquiera, y que hemos sido creados para eso. Ahora, ¿cómo hacer eso? Bueno, hay que volver a la vida de las fuentes, liturgia, Sagrada Escritura y catequesis. Nosotros no tenemos mucha experiencia de liturgia, se ha perdido bastante eso. Si uno piensa en lo que era la liturgia en la época de los padres de la Iglesia, que era 3 horas y media de misa dominical, donde estaba la misa pontifical, la del obispo, y estaba con todos los presbíteros, los diáconos, los monjes, los laicos, o sea, todo el pueblo, toda la ciudad, iba a la misa de San Ambrosio, o de, no sé, San Juan Crisóstomo, y era una misa de 3 horas y media que empezaba fuera del templo, en otro templo o en otro lugar, con los ritos penitenciarios, después una mega procesión. Eso evidentemente implicaba mucho canto litúrgico, ornamentos, brocados, incienso, canto, bueno, lo que sería eso para la gente, estar ahí, un espectáculo. De hecho, yo no sé si lo leí en Daniel Robson o no sé en quién, pero y contaba que era un espectáculo aún para los que formaban parte de la corte del emperador, que tal vez no eran practicados, o sea, no estaban en gracia tal vez, pero que eso era el espectáculo, el acontecimiento de la ciudad, participar de esa mega liturgia. Entonces, cuando uno lee a Dionisio es clarísimo, Dionisio es impresionante. O sea, realmente hay que leerlo, para mí yo creo que es muy importante, que por algo fascinó tanto a todo el mundo, de Oriente y de Occidente. Y en la Edad Media, como dice el padre, que está Occidente, o la cristiandad está construida sobre Dionisio, en San Agustín o en otros autores, pero un montón de temas. Y si uno lee a Dionisio ve que todo gira alrededor de la liturgia, es un mega acontecimiento místico y el centro de la vida mística está en la liturgia. Pero bueno, implica mucho esfuerzo, mucha preparación, mucha práctica, canto polifónico, un gran esfuerzo, ¿no? Y eso, bueno, primero la liturgia. Ahora, ¿cómo haces para llevar la liturgia? Para hacerte vos un ser litúrgico necesitas rezar, porque tu oración, tu unión con Dios es personal, y la del Padre no es la misma que la mía, pero todos estamos llamados a la plenitud. Entonces ahí hace falta la lección divina. Es fundamental, y eso es propio de los monjes. Yo lo conocí en el monasterio. Yo estuve en familia monástica de Belén, de la Asunción de la Virgen y de San Bruno, 10 años, y a mí me cambió la mentalidad, porque podía estar 3 horas con la palabra de Dios, rezando delante del Santísimo, en tu oración personal, como hija de San Bruno. Entonces es impresionante, la lección divina es fundamental. No tenemos experiencia de lección divina bien hecha, además al estilo más benedictino, más... Se puede combinar la lección divina con las artes liberales para tratar de aprovechar al máximo la palabra de Dios, toda la gramática, la lógica, la retórica, ¿no? Los medievales tenían eso, obviamente lo tenían en su cultura, el tema de las artes liberales. Por eso también es muy importante volver a la educación clásica con las artes liberales, formar a los niños en los colegios con las artes liberales, educación clásica, los buenos libros, los grandes libros, de eso que decía John Senior, que es muy importante, y centrarse pero todo en función de la liturgia, ¿no? Y necesitamos, por eso hay grados de oración, no todo tiene la misma jerarquía. Primero la liturgia, después la lección, después viene primero la liturgia, la misa, después la liturgia de las horas. Hay que inculcar en los fieles el rezo de la liturgia de las horas, que es accesible para nosotros porque está en nuestro idioma.
hay que saber latín para poder rezar la liturgia de las horas, laudes, vísperas. Bueno, la liturgia, después viene la lección divina, después vienen las devociones. Y eso no es algo que nosotros tengamos incorporado. Y tenemos que ir volviendo a eso. Y la gente tiene una sed enorme. Yo me dedico humildemente no me dedico a la vida académica, sino que me dedico a llevar la espiritualidad monástica, esto de la liturgia, Sagrada Escritura y catequesis, a los fieles. Y la gente tiene una sed enorme de contemplación, de que alguien les predique que es posible para ellos llegar a la contemplación, que no es para los sacerdotes, que no es para los laicos, para los religiosos, sino que es para todos. Lo mismo la liturgia, ¿no? Entonces, y hay una sed enorme de gente adulta, de niños, de familias. Hay muchas familias que empiezan a hacer esto en sus casas. Entonces, mi tarea en realidad es eso, es crear materiales, porque yo viví en un monasterio, ¿no? Y realmente la vida más feliz que hay sobre la tierra es la del monasterio si es fiel, ¿no? Si es fiel a la tradición monástica, es impresionante, pero es una tradición que no se ha interrumpido. Empieza del siglo IV más o menos y sigue hasta en la actualidad. Si quieren los monjes, pero sí, que es real. Y es impresionante porque es la vida del cielo en la tierra. Y que eso era la Edad Media, ¿no? Entonces, es muy importante que eso que se vive en los monasterios, porque no hay ruido, hay silencio. Yo fui hija de San Bruno, entonces entiendo lo que es la soledad, el silencio con Dios. Bueno, la liturgia es todo en la vida monástica, ¿no? Y entonces, eso llevarlo a los laicos, a las familias, es fundamental para volver a recristianizar la sociedad. Y la gente tiene una sed enorme de esto, porque esto es verdad. O sea, no es que son ideas, es que yo me dedico a esto. Y con laicos, gente de Hispanoamérica que habla español, pero de distintos países. Entonces es fundamental esto de volver a la vida de las fuentes, que es la espiritualidad monástica. Por ejemplo, un monasterio muy referencial es Fongombau, en Francia. Bueno, entonces esto. Pero que es posible, que hay que hacerlo, hay que hacer materiales de lección divina, hay que enseñar. Yo, que de hecho he hecho este curso que yo doy, curso de esto, ¿no? Y hemos hecho un material de lección divina, muchas lecciones, siguiendo esta forma más benedictina y más usando la cabeza. Por esto Santo Tomás habla tanto del conocimiento, porque es la contemplación. El amor, por supuesto, es el motor, pero la inteligencia es fundamental, ¿no? Entonces, usar la cabeza, porque tampoco es una lección que sea meramente afectiva, de sentir el amor, está bien. Eso obviamente que llega. Dionisio es impresionante hablando de eso, y Santo Tomás también. Pero bueno, hay que usar la inteligencia, por eso las artes liberales, todo esto. No sé si respondí. El padre Saguier quiere hacer observaciones. Muchísimas gracias. Plenamente coincidencia. Simplemente decir, la vocación a la contemplación, a la coinonía divina es universal. El catecismo lo dice. Y esto hace bien, el divino silencio nos lleva al nombre sobre todo nombre, al que nos quiere orientar Dionisio, el divino silencio. Muchas palabras en la lección está, pero hay que callar. ¿Y en qué momento comienza el silencio místico? Cuando uno quiere escuchar a Dios. Ahí Dios concede un silencio mayor. Y ahí yo quisiera decir, porque eso va bien con también lo de Louis Bouillet, o sea, está el tema de la devoción moderna, que es todo un tema, pero por eso la lección, o sea, necesitamos meditar, necesitamos reflexionar, usar la cabeza. ¿En qué lo vamos a usar? ¿En libros de espiritualidad, en libros de autores? No, hay que usarla primero en la palabra de Dios. Y los autores, los santos nunca quisieron reemplazar a la Sagrada Escritura. Entonces es como que en la modernidad, no sé por qué, yo no lo estudié a fondo, pero se volcaron hacia los autores en vez de ir a las fuentes, que era la Sagrada Escritura. Después, obviamente, los autores santos lo explican todo eso. Ahora, una vez que uno ha formado un ideario, un imaginario bíblico, simbólico, por ejemplo, y eso lo sé por la liturgia. La liturgia que rezábamos en Belén es bizantina. Está llena de patrística, está llena de imágenes, es una belleza, realmente es una belleza. Todo imagen, además de los salmos. Entonces, primero hay que formar un imaginario bíblico, porque si no yo no lleno mi imaginación de la palabra de Dios, de algo la voy a llenar, con algo la voy a llenar. Si mi referencia no es la palabra de Dios, sí que necesito una referencia, y esa referencia voy a terminar siendo yo mismo, ¿no? El hombre moderno. Entonces, primero
la meditación, enseñar a la gente a meditar, ¿no? Hacer lección, ¿no? La lección tiene varios pasos, eso ahí Igor Cartujo lo explicó muy bien. Podemos decir que empieza en la monasteria, llamamos actio, después la lección, meditatio, oratio y contemplatio. Y para llegar a la contemplación, la verdadera contemplación, hay que empezar con la lección, hay que realmente usar la inteligencia, usar la imaginación en la palabra de Dios, y meterse. Y eso te invita a estudiar Biblia, o sea, sí o sí tenés que empezar a estudiar Biblia. A mí me encanta Scott Hahn, porque introducen el conocimiento de la Biblia y es muy fácil para todo, para los laicos. Amor de alianza, bueno, es básico y es muy claro y muy simbólico, muy patrístico. Bueno. Entonces, primero la meditación, usar bien la inteligencia hasta que ya se ordene, y ahí sí que vamos ascendiendo, y obviamente la oración siempre va unida, la oración va unida a la meditación, y sí, vamos a llegar al divino silencio, pero es un don de Dios, la contemplación. Con San Juan de la Cruz, Santa Teresa lo explica muy bien. Santa Teresa insiste mucho en que no hay que dejar de meditar, decir, bueno, yo entro en un silencio así solo y no hago nada. No. Vamos con la palabra, y después cuando Dios nos da ese don, ahí hacemos silencio. Hay un camino, ¿no? Hay grados de oración, la oración de simplicidad, la afectiva, bueno, vamos subiendo. Entonces sí, claro que hay que ir al divino silencio y entrar en eso, pero hay que llevar a los jóvenes de a poco, sacarlos del ruido y meterlos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante estudiar la Biblia y buscar ese divino silencio. Y ahí está una gran ayuda para nosotros, es la oración de Jesús de los ortodoxos, o sea, en realidad de la Iglesia Católica, ¿no? La oración de Jesús, que viene más o menos del siglo IV. Y eso es lo que ayuda a la contemplación, uniendo la lección, uniéndola a la oración de Jesús. Eso es una manera de ayudar a la gente a meditar con la palabra y después llegar a esa contemplación a través de la oración de Jesús y todo eso. Pero sí es fundamental llegar al silencio, el silencio contemplativo de amor y aspirar a esa unión con Dios, que es amor, ¿no? O sea, realmente desear esa unión con Dios, el amor a Dios, la Trinidad, visualizar la Trinidad, la inhabitación trinitaria, todo eso. No sé si aporté algo. Sí, recordemos la gran figura del padre Juan Arintero, dominico, del principio del siglo XX, que subrayó todos estos temas con la inspiración de Dionisio, de San Juan de la Cruz. Escribió un libro, La verdadera mística tradicional, donde explica todo el proceso de separación entre la vida intelectual y la mística profundamente religiosa, la verdadera religión, que es la mística, en la cultura moderna occidental. Y esta vez entiendo occidental en el sentido restringido, o sea, en Europa y en América, que es la continuación de Europa. Entonces, en esta cultura se fue separando crecientemente la dimensión contemplativa, litúrgica, profunda, mística, del ejercicio de la razón y de la producción cultural a partir de un ejercicio de la razón activo, hasta llegar a extremos como el americanismo que el Papa León XIII combatía, ¿no? El americanismo es el extremo, o sea, el extremo del activismo. Hoy, lamentablemente, el americanismo no solo está en América, está en todos lados, y en toda la Iglesia. Es lo contrario de esto. Es fundar la vida espiritual sobre la arena, como dice el Evangelio, ¿no? Y después se cae la casa. Entonces, es muy importante lo que hizo el padre Juan Arintero, recuperando la verdadera tradición mística, y este es el verdadero sentido del Concilio Vaticano II. Recordemos lo que citábamos hoy acerca de la liturgia, ¿no? El concilio dice: en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén,
hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él nuestra vida. Y nosotros nos manifestamos también gloriosos con Él. Así, este es el centro de la vida de la Iglesia. Y la renovación espiritual que pretendía el Concilio Vaticano II está fundada sobre esta visión que es profundamente tradicional y muy especialmente muy conectada con Dionisio. El padre creo que quería hacer una observación. No. Bueno, muy bien. Creo que con esto podemos terminar y hacemos un recreo y retornamos